realizar la industria, cualquier industria, era con este sistema. Los motores que se utilizaban, pues era de hasta 200 caballos, llegó a haber motores de gas pobre, que ahora veremos una foto de una caldera, que bueno, no era una cosa porque un motor de gas pobre pues era como un gasógeno. Pones haces una caldera de chapa, eso lo haces en cualquier sitio, en cualquier herrero. Le pones una salida por arriba que sale mejor, lo conectas y ya tienes el tema de la caldera resuelto, ¿no? De todas maneras, estaba ocurriendo una cosa que en España se veía con claridad. Es decir, no decimos que Aragón en la Primera Guerra Mundial fue una catástrofe, pero sin embargo había un tope en el cuerpo de hombre, de manera que en 1902 empieza a suministrar un salto en el Duero, un salto que está en el propio río Duero, que no es una pequeña turbinita que se pone ahí en los riachuelos que dan Duero. En el río Duero se crea un salto de agua aprovechando un desnivel de una manera muy ingeniosa, haciendo un túnel y se consiguen 6.000 caballos con 6 turbinas. De manera que, claro, este exceso de producción, Zamora ya tenía electricidad, pues con todas las capitales de provincia de la zona, con una máquina de vapor. Pero claro, eso era muy caro. De manera que se plantea que tenemos que exportar, de hecho tenían que exportar, lo hicieron con capital de Zamora, capital, y un ingeniero allí, y entró un ingeniero de camino. Entonces hace una línea de alta tensión hasta Valladolid, porque primero con Salamanca, que son 80 kilómetros, ¿no? y luego con Valladolid. Salamanca tenía un consumo moderado, tampoco estaba muy industrializada, que digamos, había buena industria, de manera que se hace una línea de tensión. No sé a qué voltaje, pero lo que sí sé es que la que se hizo poco después con Valladolid, que ya era una ciudad industrial, que tenía talleres de ferrocarril y tal, era 40.000 voltios. El voltaje, cuanto más alto, menos pérdidas hay. Aquí estaba el problema. Y luego se aumentó, a los pocos años se aumentó hasta 60.000 o 80.000, y luego después de la guerra se subió por encima de 100.000. Pero a Béjar no llega a esta electricidad, es decir, nunca llega de Béjar a Salamanca. De Salamanca a Béjar, mejor dicho. Ese es el problema. Bueno, esto me lo ha cedido Óscar Rivadeneira, cuando lo conozco a través de Carmen, que muy amable por haber decidido esto para la conferencia, que estaba bien representado todo esto, hablábamos de que la industria laboral, como el río Llobregat movía la carga. Entonces, yo aquí me haría un planteamiento un poco de hipótesis, que puede ser incluso de tipo tesis doctoral, ¿no? Limitó la disponibilidad de electricidad al crecimiento de la producción textil de tejido. Pues no sabemos, pero se podría calcular. Entonces yo esto lo hablé con ya, desgraciadamente fallecido Enrique Romero, hablábamos de estas cosas, no mucho, pero ya al final de cuando estaba terminando su tesis, y hablábamos de que si se podía calcular lo que el río Cuerpo de Hombre en el tramo aprovechable desde la sierra o ahora desde lo que es el Salto hasta más abajo, esos desniveles, el Triángulo del Diablo fue la primera central que hubo, o sea que está fuera de hoja. Y lo dividiésemos entre el número, lo que consumía una máquina textil, telar, una máquina de hilar, ¿no? Los caballos y tal, pues podríamos saber cuánto se podía producir eso básicamente. Él lo intentó, aunque la cosa no es tan fácil, pero bueno, hizo sus cálculos y tal, y todavía se pueden aprovechar a ver esa cuestión. Si se producía una gran cantidad todavía, porque al suministrar desde San Román, desde el Salto de San Román a Valladolid, ya no daba para más. Una vez que no se podía exportar, no podía llegar a Béjar. Con el Salto de San Román, los 8.000 caballos aquellos no había para llegar a Béjar. Lo que llegaba hasta Salamanca ya no sobraba para Béjar. De manera que había que construir más saltos, y este ingeniero, que se llama Federico Antero Villamil, estuvo estudiando el tema del Duero y llegó a la conclusión de que se podía producir muchísima electricidad. Pero al mismo tiempo los vascos, ¿no? El Banco de Bilbao y esta gente, y tiene también muchos ingenieros en estas familias poderosas financieras que habían prosperado con el mineral de hierro, de Socorrostro y con la siderurgia típica española, ¿no? Luego ya se modernizaron. Y entonces entraron en conflicto, y este conflicto es terrorífico porque claramente el que estudió todo esto fue Federico Villamil. Pues el problema es que esto retrasó la construcción, y el Salto del Río Bayo además era muy complejo, porque
desembocar en el Duero. Como tenía la ventaja de que no había conflicto con Portugal no contestaba a las peticiones de España para llegar a un acuerdo para el aprovechamiento más aprovechable, que era, o sea, donde se podía sacar más electricidad es el tramo que es fronterizo, ¿no? De manera que entonces el Ricobayo era el primero que se podía construir porque tampoco era demasiado grande. Pero hubo una serie de problemas también que cuando se construyó sin contar con este ingeniero, pues una riada se llevó parte de la presa. Después hubo un retroceso, se inundó la central, y bueno, una cosa tremenda. Total que, aunque en el 34 se inaugura, 35 se inaugura, realmente hay unos cortes de producción. Y durante la Guerra Civil, como otras obras públicas en el bando nacional, se continúa trabajando, es decir, se hay que importar cosas, se hay que construir pues, todo lo que se pueda, y los militares han ido muy siempre. Pero, al contrario, estaba muy interesante porque la necesitaban, pero se construye. Yo, hablando, he descubierto estos días que sí hay una línea, y esto de Enrique no sé si lo averiguó, pero que sí hay una línea, porque lo que pensábamos es, ¿hay entre Salamanca y Béjar una línea de alta tensión? ¿Y cuándo llega esa línea de alta tensión? Pero sí hay una línea de 34, antes de la guerra, que se inaugura, que va a 13,2 kilovatios. Para construir la presa se construyó una central térmica, que no había más remedio, para suministrar, y luego se utiliza para suministrar cuando se paralizaba la central o en las épocas de estiaje, pues se utilizaba también. Y se construye hasta Salamanca una línea de 75 kilómetros, y eso sí que podía de alguna manera. Entonces, luego, yo he encontrado unos datos de 1949 bastante completos de producción en toda España. Hay más, en el año 49, o sea, que dejaba 10 años después de terminar la guerra, había más de entre 500 y 600 centrales eléctricas en España funcionando, compañías eléctricas que suministraban electricidad. Y en la zona de Béjar, pues están todas que son como 5. Pero aquí fijaros que hay una cosa muy curiosa. La eléctrica de Salamanca, que durante décadas fue la que suministró a todo el mundo, ¿no? Pues se suministraba porque no tenía grandes centrales, pues con Iberdrola. El primero la sociedad se llama Saltos del Duero, después pasó a llamarse Iberdrola, la posguerra, y entonces suministraba a la eléctrica de Salamanca 26 millones de kilovatios hora. Suministró en 1949, no es que tuviese esa potencia tal, no, es que la suministró. Y sabemos que la eléctrica de Salamanca suministró a la TESA empezó a funcionar en el año 35, suministró electricidad. Aparte de que la TESA también está data como central eléctrica, que es curioso. Y también tenían un motor diésel para producir electricidad. También hay otras industrias que yo no sé cuáles son, es de Béjar que producido. Entonces, también he descubierto que había otra, bueno, que Solana había, esto lo sabe todo el mundo de tantos años, pero lo curioso es que sea Iberdrola la propietaria bueno, Iberdrola, Iberdrola es Iberdrola, el nombre de la época es Iberdrola. Estas dos que salen de la laguna de la Sierra de Béjar y un riachuelo que sale por ahí, que está cerca del barco, pues estas son de Iberdrola. Y entonces produce una cantidad importante comparado con lo que yo he averiguado de Béjar, que son 1.412.000 y 1.900.000. Y claro, la distancia es muy corta, con lo cual las pérdidas por transporte pues son menores. El año 49 también se inaugura otro nuevo salto pequeño, todo hecho con tema nacional, hasta las turbinas se fabricaban en España, que eran 3, no era tan grande, era un poco menor que el del Ricobayo, pero ese año ya aportó, aunque no funcionaron todas desde el principio, todas las turbinas, 160 millones de kilovatios. Con lo cual, para Béjar, digamos que ya tenía la oportunidad de que el suministro estaba casi garantizado, ¿no? Las compañías que aparecen como independientes, como suministradores de electricidad, productores de electricidad, son la eléctrica de Salamanca, que tiene 6 turbinas en el río Cuerpo de Hombre, en el año 49. La electricista bejarana, que quizás sea la más antigua porque es la que está en el tranco y parece ser que desde el año 97, en un acuerdo que hizo con el ayuntamiento, y para el alumbrado público, la hidroeléctrica del Tormes, que no está en Béjar, que está en el río Tormes, en el Ponte Congosto, que es una central fantástica porque yo he visto que es la que más horas de funcionamiento tiene, lo mismo que San Román,
En el Duero, por el tema probablemente de la potencia instalada, puede aprovechar los caudales incluso en verano, ¿no? Y esto pues tiene una cantidad, bueno, ahora lo veremos en los cuadros. Y luego la electricista candelariense, que está realmente no suministra la industria, ya lo veremos también, y la TESA, que como he dicho, pues tiene su propia, al lado de la fábrica tiene ahí un par de ser, ¿no? En la zona esa, que se llama el Batán de arriba, tiene sus turbinas. Luego existían 4 centrales eléctricas en el año 20. En el año 20, o sea, en el informe militar que os he citado, dicen que hay en Béjar 4 centrales eléctricas que suministran a las empresas. En el año 49, pues igual había potencia. La letra de Salamanca, la potencia, no la potencia instalada, sino los kilovatios hora producidos son de este orden, con 6 turbinas, 555.000 kilovatios hora. Con esas horas de funcionamiento, la electricidad bejarana produce 172.000 y la hidroeléctrica del Tormes es la que más produce, 779.000, porque claro, el caudal del río Tormes es muy alto. Y la electricidad candelariense, 174.000. Esto es. Y luego, yo la de TESA especifico aquí, por ejemplo, el motor diésel, porque la turbina son 50 caballos y el motor diésel, que es el motor, 100 caballos equivale al motor de un camión de los que fabricaba Hispano-Suiza justo cuando empezó la guerra, 100 caballos, el motor diésel de esos podía haber sido incluso 9. Pues son 100 caballos. Entonces, ¿qué hace? Pues le compra a la letra de Salamanca. Pero se la compra a la letra de Salamanca, que le compró puesto, ¿no? 239.000 kilovatios ese año 49, aparte de lo que produjeron ellos, pero se lo está pagando la letra de Salamanca, pero realmente el que lo produce es porque la conexión es directa, ¿no? Con la Solana, es Iberdrola quien suministra a la eléctrica, ¿no? Lo que pasa es que las empresas productoras, cuando montaban centrales y suministraban a una zona geográfica, si ya existía una red de distribución, por ejemplo, una población, entonces eso lo tenían que asumir, tenían que aceptarlo, de manera que tenían que respetar ese negocio que ya existía. En la letra de Salamanca no tenemos datos para Béjar de lo que suministraban al alumbrado doméstico, salvo lo de la TESA y demás. Pero sí las pérdidas por transporte, y curiosamente a nivel global las pérdidas por transporte son superiores a lo que vende como globalmente la compañía al alumbrado. Fijaros lo que importancia que tiene tener líneas de alta tensión que sean de alto voltaje. Y tal, bueno. Estas son las producciones, si veis las producciones industriales, pues casi igualan las sumatorias, luego pues veremos que casi igualan al consumo. Luego llama la atención, parece que lo que producen las propias compañías, las propias industrias textiles, pues, o de harina, porque esto viene del presidente, pues es suficiente. Es decir, que no compran tanto fuera las industrias. Aquí he desglosado lo que es el alumbrado. El sumatorio son 614.734 kilovatios consumidos y suministrados por las empresas productoras, que a veces como la TESA se suministran a sí mismos. Lo que pasa es que ellos dicen que venden alumbrado, no solamente industria. Luego a lo mejor es su propio alumbrado que lo han segmentado, o a lo mejor es que tienen empleados o directivos que reciben esa electricidad, o simplemente que quieren tener el negocio de la electricidad separado del resto del negocio industrial. Y entonces, como veis, hay muy poca diferencia, de lo cual la única deducción posible es que, pienso yo, que las propias fábricas que autoproducen electricidad, pues tienen o los motores térmicos, como las que hay en el interior, pues se produce su electricidad. Estos, bueno, son detalles de lo de la distribución de caballo que ya lo he contado, ¿no? Son 125 caballos, o sea. Respecto a lo de si existía una línea de tensión a generar el presente, que no, de haber la impresión de que por lo menos en el año 49 lo que se produce en Béjar se consume en Béjar. También Béjar suministra a las poblaciones, le dará a todas estas poblaciones alrededor de Béjar, porque ahora saldrá el mapa. Yo creo que en la carta viene el año 47, se ve una línea de alta tensión, una línea que entra por la parte superior derecha, que aquí a lo mejor no se ve bien, que va hacia el flanco, con lo cual no llega a Béjar.
no quiere decir que probablemente baje para el ejército, ¿no? No se vaya al ejército. Y entonces, las 5 empresas productoras de alta produjeron ese año esa cantidad, 1.700.000. La Solana de Béjar, fíjate, 3 millones, o sea que esos 2 saltos producen mucho más que las independientes. Y luego, hay 19 industrias que yo he utilizado el inventario que hizo, digamos, Enrique Romero, que él lo fecha entre el año 97 y 1914, y que probablemente siga funcionando casi todas. Lo que pasa es que él pone el nombre de la sociedad o del salto, los propietarios, pero no son nombres de personas, son personas físicas. No son, con lo cual no es imposible distinguir si están repetidas con alguna de las 5 o no. Es complicado. Y eso que parece que era suficiente, y luego parece ser que ya hubo una conexión a partir del 53, que es muy tardía. Yo creo que no hubo exactamente, yo creo que no hubo grandes intenciones de producir de crear grandes factorías, salvo las que se hicieron, por ejemplo, García Cascón, pero como tenía su propio suministro de electricidad, la del Tormes era suya. Bueno, esto es un caso concreto que simplemente pongo los planos, que es cuando Musón crea su fábrica, ¿no?, sobre una industria harinera, convierte una rueda de cárcavo es un ejemplo típico, ¿no?, de Béjar, de convertirlo en una turbina hidráulica para producir electricidad. Y entonces, bueno, yo casualmente tengo los planos. Esto lo hizo una empresa de alguien que está aquí presente, de su familia, y la conversión, y la venido al final, bueno, el caso es que la conversión es un salto de 4,5 metros, ponen en el plano los dibujos, bueno, pues son dibujos que yo he encendido, pero lo curioso es que es en 1962, por lo visto todas estas pequeñas turbinas ya se utilizaban solo para el año 62, para el alumbrado propio de la empresa, que era lo más caro, porque lo que era la parte industrial, la fuerza, pues se compraba de las compañías aéreas, digo, las compañías eléctricas. Bueno, estoy dando una necesidad rápida. Bueno, yo simplemente quería iros. Mira, nada más, pues eso. Ahí pone que es un salto de 4,25 metros de altura. La turbina tiene 32 caballos y el alternador produce 32 kVA, que son voltios amperios. Y ahí está el dibujo de la turbina y tal. Pues esto es lo que ha habido en Béjar. Yo cuando estuve en la conferencia del tinte de Gilar, que estaba ahí al lado del Puente Viejo, él habló de que se montó una máquina de estas. Esto es una máquina fabricada en España de vapor, con esa gran rueda de vapor que tenían 200 y pico caballos, fabricada en España por la M100. Bueno, no lo sé, como ellos tenían que producir. Parece que para el movimiento, pues era la máquina que tenía para el movimiento. El consumo de energía era económico. Bueno, estos tenares. Otra de las cosas es la modernidad de la industria bejarana, si se mueve con correas de transmisión o directamente con motores eléctricos. Pues este es un caso típico, pero sabemos que esta foto está tomada como hacia 1918 antes, ¿no? Y lo que decía, el motor de gas pobre, porque tengáis una imagen, era eso que está ahí a la izquierda. Ese gran volante pues es como un volante de inercia para que los puntos muertos del pistón cuando sube y baja. También los había de 2 pistones, 2 cilindros. Esto a la derecha, que parece el robot de Perdidos en el Espacio, ¿no?, la serie de los años 60, es una caldera muy sofisticada para producir el gas que podía ser gaseosa también, porque dentro, claro, será más caro. Para un motor de esos de 225 caballos. Pero yo creo que aquí las pequeñas fábricas utilizaban este sistema de transmisión con un... Claro, el motor de gas pobre tenía que mover una dinamo y a continuación movía un motor eléctrico. Yo lo que quería es hacer ver con esta foto, que es de una fábrica que se establece en 1900, es una filial de la hispano-suiza, ultramoderna para la época, de automóviles y camiones, pensada más bien para el ejército, y compra la maquinaria en Estados Unidos, la maquinaria, porque no se podía comprar en Europa, en plena guerra. La Ford y Estados Unidos fabricaba 2 millones de automóviles ya en plena guerra, algo inaudito. En Europa éramos incapaces de todo juntos, menos España, que fabricaba más. Pero fijaros el motor eléctrico, el tamaño tan descomunal que tiene para mover un torno, para poder mecanizar un cigüeñal de un camión de 4 cilindros. Tampoco es que
que fuese de ahí. El tamaño tan enorme que tiene el motor. Luego, ¿os hacéis idea de que cuando intentamos comprender por qué utilizaban un motor para mover tantas máquinas, pues era sencillamente porque los motores que había para una potencia dada eran muchísimo más grandes que luego han sido, a lo mejor, los que hemos conocido de toda la vida, ¿no? Como porque puede estar, por ejemplo, a lo mejor ya en un museo o allí en la bolita de entrada Béjar, que ahí tenía estos motores, este era el momento que le han cambiado ahora. Pues ese motor es muy moderno comparado con esto. ¿Veis? Aquí, estas máquinas ultramodernas, compradas en Estados Unidos en 1917 e instaladas en el 18, ¿veis las correas como en todo son casi 200 máquinas para mecanizar todo el proceso. Lo que dan todos los árboles de movimiento está además de verse esa inmensa cantidad de poleas, correas y ejes que giran, es que hay una mujer trabajando en un torno. Esto no se medita. Ahí he metido abajo a la derecha la acción de la hispana, que es un poco representativo de la persona. Aquí tenemos al presidente del gobierno, Primo Rivera, debe ser por el 26, porque no va de uniforme, luego era el directorio civil después del 26, y varias mujeres trabajando con entornos, una cosa muy avanzada por el rato. Pero veis esa inmensa cantidad, esos árboles, todo eso, que costaba un dineral montar todo eso y mantenerlo. ¿Y por qué lo hacían? Porque eran masocas, ¿no? Porque evidentemente no había otra solución. No le podían meter a un torno ligero de estos un pedazo de motor gigantesco. Aunque fuese un poco más pequeño que ese que hemos visto, pero es que era imposible. Entonces, esta era la solución. Luego avanzar. Luego, en cuanto a la arquitectura industrial, pues un poco lo mismo. Esto es, yo creo que una magnífica representación de lo que era un edificio industrial del siglo XIX, que probablemente en el XVIII eran iguales. Yo en Guadalajara hay una fábrica real de paños y de edificios se conserva. Bueno, se conserva en parte que no se quemó, pero vamos. Y aquí se ve muy bien pues, las ruedas de cárcamo, cómo se utiliza el agua, la organización de los talleres por... Esto le he puesto porque ahí se ve, parece, lo que es hoy en día el Museo de Textil, de Aguilar, que viene a representar ese problema de la altura. En los sistemas de producción en vertical, pues, que era como se organizaba todo por escalones, ¿no? Es decir, la materia prima probablemente empezaba arriba y entonces iba bajando, el producto se iba elaborando, o una parte abajo a lo mejor para aprovechar la energía y luego se subía hasta el último piso y luego tenía que ir bajando y se iba procesando, ¿no? Los telares, tal, se hacían las hilaturas, pues, y todo esto con sus trenes de engranajes que era la relación que tenían unos procesos con otros, ¿no? La energía hidráulica. Y entonces, os pongo aquí una foto, pero puede valer cualquier foto de cualquier industria de la época de principios del siglo de Estados Unidos, ¿eh? Era sorprendente. Cuando yo veo una máquina, un Underwood de la familia que la he visto igual, que hace unos años en un escaparate de la calle Mayor, lo hace mucho, y en el folleto de instrucciones venía la foto de la fábrica, presumiendo de superfábrica, fíjate, 6 alturas, todo se fabricaba así en fábricas en desnivel. Ahí veis el producto, en este caso es un aeromotor, ahora que está muy de moda, ¿no? Que producían, se utilizaba para, por ejemplo, subir agua, ¿no? Esto se ve en las películas del oeste. Pero sorprendentemente, os quiero poner esto porque lo más curioso es que la Ford, en 1913, llega a completar el sistema de producción en cadena para el automóvil, el Ford Taylor, como lo fabricaba, en 1913. Y todo el mundo, asombró a todo el mundo. Lo sorprendente es que lo hace en una fábrica de nueva planta que está en altura también. Y entonces ahí veis todo el proceso, cómo empieza por arriba, las cadenas de montaje, primero del motor, luego el chasis, luego se va montando todo. Y luego al final hay una rampa que sale ahí al exterior y se descuelga la carrocería. Ahí veis cómo esto es una foto. Bueno, por ejemplo la Fiat, que fue una empresa que creció enormemente, que tuvo un éxito tremendo, que ganó muchísimo dinero con la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, fabricaron los motores bajo licencia española y suiza, hicieron sus propios motores de aviación, todo esto. Y entonces hacen una fábrica en altura también para producir en cadena, porque fueron en serie, en cadena, porque fueron a Estados Unidos ahora. Incluso es tan espectacular que tiene encima las pruebas de los coches que fabrican las hacen en altura también. El coche, fijaros que está alejado del suelo, hay que subirlo, o termina la cadena de producción arriba y hacen las pruebas de funcionamiento del coche, las hacen en todas las fábricas tenían su pequeño circuito de este estilo tipo volado, pero sin embargo creo que se equivocaron.
se equivocaron. No habían pasado más que 10 años, en el 93, la Ford se da cuenta de que ellos pueden fabricar en cadena, pero se habían equivocado. La producción en altura era una barbaridad, tenía unos costes inherentes tremendos. Subir las cosas, bajarlas, subir a la gente, bajarla, todo eso, la materia prima, los productos acabados. Y esto era una cosa que venía del siglo XIX como bandeja, todavía se pueden ver los edificios. Y entonces, bueno, no os he conseguido la foto, pero vamos a ver la foto por ahí que se ve. Incluso está en una isla metida, la gigantesca fábrica de Ford, ¿no? Ya en los años 20 hacen lo mismo. Y en los años 30, este es Henry Ford, el padre y el hijo. Henry Ford II, mirando una maqueta de su fábrica nueva, no la de altura, sino en planta baja, todo era una planta, todo integrado además. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en España esas fotos que os he puesto de la maquinaria de Estados Unidos, que era la misma que compraba la Ford, que compraban todos los fabricantes americanos, pues es la hispana. Y estos planos que se conservaron utilizan una arquitectura moderna en la cual es en planta baja, utilizando lucernarios orientados al norte, por lo cual se puede iluminar, se puede ahorrar mucha energía y con estas cerchas metálicas. Esta fábrica, a pesar de que los pilares eran de hormigón, se construyó en menos de un año. Tampoco tenía gran altura, es verdad que no tenía una altura descomunal las grandes. Sí, construyeron dos fábricas, la de aviones, esto está en la parte senta, pero como veis, los dientes de sierra y esa organización. Como la estructura de las cerchas metálicas y todo el techo y todo eso, la cubierta, se fabricaban aviones, esto es como queda hoy en día. Aquí veis la parte de montaje, que por eso no tiene todo esa... Uno de los camiones de la época, pero que permite ver a través cómo la buena iluminación que tenía, con sus lucernarios, una foto exterior tomada en altura del exterior, de cómo era la fábrica. Y esto es una foto también, hay edificios auxiliares a la izquierda. En el centro estaba la oficina técnica, otra vista. Bueno, esto se derribó, pero en el año 2000 se veía la parte de la izquierda y en el año 20, la orden oficial, en el 20, la foto de la derecha y arriba, con el mismo encuadre, el mismo enfoque, ¿no? Bueno, una de las ventajas de este tipo de construcción es que, bueno, esta es un plano de situación de las dos fábricas, se ven ahí mal la parte blancas a la izquierda, el ferrocarril, al lado del ferrocarril, con entrada directa del ferrocarril, ¿no? Que la industria esté conectada con el ferrocarril directamente es muy importante. Y ahí está la estación de Guadalajara, al lado del río, claro, el río Cuerpo del Hombre es un río de montaña y este ya ahí pues va en un valle que tiene las terrazas de altitud. Pero lo importante es que se puede ampliar, por ejemplo, dos fachadas y la puedes hacer mucho más grande sin derribar, aprovechando todo lo que tienes. No tienes más que tirar un muro, que es un muro que además no soporta, no es de carga, es un muro, un tabique, y si quieres lo tiras y ya está. Y es la forma de ampliar la fábrica y hacerla más grande para producir más coches y más camiones. Yo creo que eso es lo que quería contaros un poco. Y entonces esto nos lleva a la TESA. La TESA es la superfábrica que se monta con una idea de modernidad, de producir estambre, en el que todo el mundo pueda aportar capital, porque es una sociedad anónima por acciones, y que tiene el mismo planteamiento. Es del año 34 y esto está publicado en un periódico, y entonces se hace de la misma manera, es decir, como es ampliable, primero se hace esta primera parte, que es la que está más al fondo, que sería luego la de hilaturas, y ahí veis en la foto de la izquierda, como no aparece en la segunda nave, y ahí lo tienes. Sí está el pequeño edificio de la caldera con la chimenea, porque para hilaturas hacía falta vapor. Y como ellos tienen su turbina ahí al lado del río, ¿no? Porque eso se llama Batán, me parece Batán Alto. Y luego tienen ahí en esa su motor diésel y luego lo que compran afuera. Una vista en planta, pues igual. Lo que pasa es que, claro, en Béjar el espacio plano disponible es prácticamente inexistente, no hay alturas, no hay. Guadalajara está igual, es una ciudad que está hecha como Béjar, en un sitio para defenderse pues en la Edad Media. Claro, la altura que tienes que salvar para llegar de la Plaza Mayor, por ejemplo, a la estación, es que tienes unos desniveles como mínimo de 35 metros 80 metros.
fíjate que está un poco alejada de la calle, pero bueno, esta lista magnífica en color que me ha pasado. El edificio de la derecha, puesto eran de oficinas. Y lo mismo, fíjate, yo creo que esta foto que la he conseguido en una revista de los años 80, ¿no?, de la Cámara de Comercio, aunque no está puesto, pero eso es el enfoque es el mismo que tiene esta foto que me habéis pasado con la maquinaria, la zona de hilaturas y como luego quedó, pues como quedó la espalda. Y evidentemente, ¿veis? La hispano, pues igual, en 2000 luego es de rigor, lo que pensaba en el edificio principal, porque el ayuntamiento no protegió el plan de urbanismo, vino la idea del fabrico. Y luego no se construyó nada. Luego yo conocí a los dueños, hablé con ellos y pues, hubiesen buscado una solución. Una permuta de suelo, por ejemplo, que se hizo también con otro, les hubiese valido y hubiesen estado encantados, se hubiese salvado. Se hubiese podido montar allí un museo de transporte en España, de la automoción, de unas dimensiones que tampoco será tan grande, porque son 4.000 metros o así, esta parte de hecha. Se cayó la cubierta, pues bueno, ahí nace la vegetación. Ese refuerzo metálico exterior era para sujetar toda la maquinaria, todos los árboles. Esto, fíjate que parece un capítulo, la forma de unir es igual, es el mismo sistema, y que esto permitió, la TESA se construyó a una velocidad de vértigo, porque en un año estaba funcionando. Y claro, todo esto probablemente fuese nacional, entonces había una crisis tremenda, la siderurgia estaba muy mal, la metalurgia, entonces producían muy poco, o sea que esto se fabricaría en España, supongo que en el norte de España, y claro, se fabricó fuera, se montó a alta velocidad, muy bien. El sistema de iluminación por lucernarios también se utilizó no solo en la TESA, también en las nuevas naves, que estas son posteriores a la guerra, que son impresionantes de Racing Cascón, que se ve cuando vas dando el paseo por la parte de detrás, ¿no? Es como el lucerario. Impresionante. Yo pienso que para mí esto, yo creo que lo he dicho a alguno, este es el verdadero monumento de Béjar, es la fábrica de Racing Cascón. Esta es la catedral, esta es lo que no tiene nadie, esto es lo que Gonzalo Áñez cuando vino aquí hace 50 años y que también dijo. Esto es el Manchester español, esto es la revolución industrial que se produjo en España cuando se construyó esta fábrica. Y luego, yo he sacado información de este artículo que es sorprendente, lo encontré hace varios años, no mucho, ¿no? Del pobre justo. Y habría que seguir este autor, pues yo no sé, yo no he mirado si ha publicado más. Él consiguió, no abandonar la fábrica, pues consiguió lo que estaba tirado por allí, pues consiguió libros de mayor, de contabilidad y contó. Es muy interesante y contó con el apoyo de, por supuesto, de todos los grandes fabricantes y las asociaciones que existían. Y fijaros que decía 242.000 metros anuales lo que pretendía fabricar al año. Y empezó a funcionar, se empezó a construir ya cuando consiguió ese capital, menos de 2 millones. Las producciones que este hombre saca de un libro de mayor de contabilidad de clientes que tiene 2.700 y pico apuntes, es decir, cada factura es un apunte. Se lo metió en una hoja de cálculo, este profesor de la Universidad de Valladolid, y aunque no cubre toda la regla, porque es hasta enero del 38, pero él procesa con datos que son muy fidedignos, no falta de nada. Y fijaros que el primer trimestre del 36, o sea, antes de empezar la guerra, se produce para el sector civil, no el militar, 12.000 metros. En el cuarto trimestre del 37 ya han producido 99.000 metros en plena guerra. Y entonces tenemos que, eso para comparar un poco cómo la guerra tiró para adelante de la producción. Entre junio y diciembre del 36 fabrica 53.000 metros. Julio empieza la guerra, el día 18. Y al fin de año son 53.000. Y en enero del 37 fabrican 38.000. En 12 meses, de enero del 37 a enero del 38, incluidos ambos, 310.000 metros. De los cuales para el mercado civil son 12.000, que así coincide con lo del trimestre, que estaba prohibido fabricar, prácticamente estaba prohibido fabricar para el sector civil durante la guerra, porque había que abastecer a la gente. Y entonces, bueno, y en el 37, en enero, 75.000 metros. Los precios, bueno, el caso es que eso que, aunque creo que lo pongo luego,
lo que estaba pensado que podía debía fabricar la fábrica en un año se superó. En el año 37 ya se supera ese máximo que tenía previsto en el proyecto. También les permiten comprar maquinaria a toda la industria de Béjar, con excepción de impuestos. Estos son cosas que vienen de antiguo, ¿no? Y nada, los precios es otro tema interesante que nos puede servir para referencia si queremos intentar averiguar qué es lo que se cobraba, cómo le fue a la industria de Béjar. 11 pesetas metro, fluctuó entre 11 y 15 pesetas para el ejército, según las calidades o la época o el año, y el mercado civil empieza, antes estaba a 12 pesetas, y fijaros, debido a la escasez, bueno, pues 29 pesetas se están vendiendo, o sea que el negocio fue bastante bueno, ¿no? Para pesetas. Aquí ya no entra oro en España, desgraciadamente, por la guerra. Pero sí hace sustitución de importaciones. Si Béjar no hubiese producido todo esto para el ejército y para el sector civil, hubiese habido que importarlo, pues claramente de otros países, ¿no? De Italia, a lo mejor de Estados Unidos. Y una cosa muy importante que dice este profesor y que, bueno, estaba ya en libros que la vida se había publicado, que de repente Béjar se encuentra como único proveedor en el territorio nacional, no solamente con el que empieza, sino con el que va conquistando, como es la cornisa cantábrica, y entonces la única forma de proveerse es a través de Béjar, o del contrabando, porque tampoco las fronteras estaban cerradas. Y claro, hacer contrabando en la frontera en época de guerra es muy peligroso, te pueden pegar un tiro. Entonces, claro, para Béjar la industria de Béjar no había conseguido tener éxito en el mercado civil, por lo que parece. Y otra cosa también muy importante es la calidad. De repente Béjar empieza a producir estambre, calidad de estambre, que es la máxima que se puede producir para el textil. Y también es durante la guerra, porque se importa maquinaria, se sabe incluso de dónde, de Alemania, de Alsacia, y el Estado no cobra aranceles. Y entonces, no solo la TESA, sino también completa su maquinaria, sino otras industrias de Béjar, grandes que tenía previsto ya esto, porque no lo habían hecho, pues empiezan a producir. Esto es un gráfico que publica aquí el autor, de cantidades del 81% de la producción de la TESA, que fue enorme para el ejército. Claro, 383.820 metros producidos, y resulta que la producción prevista era 240.000, bueno, que costó. Luego, estamos como en el año 20, hay un problema estructural de comercialización, hace falta diversificar por encima del sector público, y en esa época parece que empieza a conseguirse. De repente, muchos pequeños y grandes proveedores, porque este hombre dice que hay, incluso durante la guerra, muchos proveedores que son pequeños, como grandes almacenistas, pues se acostumbran a comprar Béjar. Como Béjar, si algo tiene, pues es la calidad del producto que hace. También aporta un dato interesante, que son, las piezas son de 34 metros y que tienen 15 kilogramos de peso, que para un traje hace falta 3,4 metros aproximadamente, y que durante la guerra un 21% se producía en estambre, y la segunda mitad de los años 40 ya es el 60% de lo que está produciendo la TESA. Esto quiere decir que el valor añadido es mayor y que es más fácil acceder al mercado de calidad. Trajes de uniformes de calidad, porque durante la guerra también no es lo mismo vestir a un soldado que vestir a un oficial. Y si ese oficial además es un voluntario italiano o es alemán de la Legión Cóndor, pues ahí que lo paga el gobierno español, pero hay que darle la calidad que demanda, como un oficial español. Esto es muy interesante porque para que nosotros veamos con más facilidad cómo se consiguen mercados nuevos civiles, lo hace pues con el volumen de una cantidad, pues con estos círculos, ¿no? Y cómo va avanzando, pues pues es interesante que antes el mercado civil era mucho más pequeño y luego ya se consigue todo esto. Claro, la zona donde no hay nada es la zona republicana. Y ya por último, lo único que os quería hacer ver es que yo no quería meteros en el rollo de los aranceles, pero los aranceles es tremendo, bueno, y la descripción de los uniformes es terrorífica. O sea, es que una ley importantísima para España, como la de 1896, por ejemplo, que de la eliminación de las franquicias ferroviarias,
son 2 artículos, es un trozo, una columnita así de corta. Pero describir los uniformes de 35 funcionarios que han aprobado una oposición de peritos de aduanas y los uniformes que llevan, bueno, no hace falta de mirates, es impresionante. Ocupa una página entera, una descripción detallada que me imagino que todo el mundo que trabajaba en textil se tenía que mirar esto. Luego en la Gaceta de Madrid, todos los fabricantes de paños de todas las de España tenían que estar al quite de mirar todas estas cosas, a ver si había negocio ahí, ¿no? Y supongo que los fabricantes los quitan caro para pocas veces ya desastres, pero claro, todo eso empieza en 1891 de apoyo de los gobiernos, diferentes gobiernos, muchos gobiernos, incluso. En la República hay un es continuo, ¿no? Esta ley que he dicho, de 1906, de 1907, de 1917, y esa continuidad hasta el año 30, que de repente se vuelven generales, porque el Estado quiere más recaudar y entonces elimina todas las ayudas. La República, con toda esa lucha interna política continua, pues se olvida un poco de todo esto, ¿no? Que realmente la crisis económica, Keynes, el gran economista, decía que había que ayudar. Cuando empiezan a intentar retomar esto en el 34 y 35, pues ya se les pasa y no hay... Y llega ya el régimen de Franco, ¿no? Que luego se viene de Franco, y entonces se empieza a apoyar otra vez con ese que se presentaba. Apoyar a la industria con... Es decir, cerramos las fronteras y todo se fabrica en España. La verdad es que no hubo que hacer nada, porque en el año 49 estábamos bloqueados. El gasoil que compra la Tesa, más de 45 toneladas para su motor de 100 caballos, nada más, 45 toneladas durante el año 49, no lo puedes comprar en el mercado cuando quieres, o sea, no llamas al proveedor, no vas a la gasolinera. Esto estaba controlado por el gobierno. Y el carbón igual. Una foto que vimos en la conferencia de este verano de Bosalve, que está en una montaña de madera, que además se ve un coche que no es de 1898 cuando montaron el DITE. Es que el gobierno decidía cuánto carbón cada sector económico, incluso cada industria podía disponer. Y no te digo ya, gasolina que venía importado de fuera, la única refinería de España no era de Causa, era de la CEPSA, una empresa española, de capital español, que estaba en Tenerife. Entonces, esto lo decidía el gobierno. Y entonces, pues eso era así que la electricidad era fundamental. Todas estas ayudas desaparecen en 1986. Yo he periodizado aquí un poco por los bloques más importantes de paso del tiempo, en los cuales esas leyes se producen y luego hay unos reglamentos y todo eso. Y aunque el régimen es de derecha e izquierda, pero cuando llegamos al 86 entramos en la Unión Europea y ¿qué ocurre? Pues que, señores, los gobiernos que quieren entrar dentro del mercado común como nosotros, o Portugal, que entran que nosotros, no pueden poner aranceles a nadie. Los aranceles los pone la Unión Europea, o gobierno, la burocracia europea. Puedes participar pero claro, cuando encuentras ya algo que está funcionando, te encuentras con lo que hay. ¿Y qué vas a hacer? Pues hay un periodo de carencia, un periodo de transición en el tema de los aranceles para el automóvil, para lo que se fabrica en España, para el textil. Y entonces ahí ya no hay precio. Los costes aquí, pues en España y en Europa en general son más altos. Y Europa es una región del mundo pues, que por lo menos en aquella época era de las más avanzadas tecnológicamente. Hoy en día ya hay competencia con países que entonces Asia no llegaba tanto. Y entonces deciden ceder sectores como el textil, pues, que son fáciles, que no son muy tecnológicos, pues a los países que luego nos compran todos esos productos tecnológicos, aviones, muchas cosas, ¿no? Y ahí está un poco, yo creo que el periodo del 91, que inequívocamente hay protección arancelaria y se mantiene a lo largo del tiempo, hasta el 86, en que ya los gobiernos no pueden decidir, y desaparece poco a poco, y en los años 90 pues desaparece totalmente. Vale, todo el rollo de los tintes, de la cosa ecológica, de todas estas cuestiones de la contaminación, todo esto. Entonces, pues eso. Y yo creo que ya está bien, ¿no? ¿No has bebido agua? Que no has bebido agua. No, por eso. Tampoco hay. Muchas gracias por...